La planificación estratégica es un proceso sistemático y continuo que una organización lleva a cabo para definir su dirección a largo plazo y lograr sus objetivos. Este enfoque implica la formulación, implementación y revisión de las decisiones estratégicas que guían a la empresa en la consecución de sus metas y objetivos a largo plazo. La planificación estratégica abarca diferentes áreas de la organización. Considera el entorno externo e interno y busca alinear los recursos y acciones para adaptarse a los cambios y desafíos del mercado. Sus orígenes se remontan a la década del 60. Mucho antes de eso, a mediados de la década de los 50, muchas firmas estadounidenses empezaron a percibir ciertos cambios que no podían ser respondidos por las técnicas administrativas disponibles. Entonces comenzaron a ver la manera de crear una nueva herramienta que responda a los cambios que se estaban dando en el entorno. La planificación estratégica se orienta a resolver el problema estratégico como principal fundamento. A partir de ello, se empieza a establecer como una tecnología que funcionaba como remedio a los síntomas que se presentaban. Fue desarrollada para ayudar entonces a las organizaciones a realizar un mejor trabajo y responder a la complejidad de lo que se llamó el problema estratégico. El problema estratégico se percibía como un cambio inminente, tanto interno como externo, que afectaba la habilidad de la firma, de la empresa, de cumplir sus objetivos. Este cambio se refleja en un desajuste técnico y económico entre los productos de la firma, que son la oferta, por un lado, y las demandas del mercado, por el otro. Es decir, que es un desajuste de las empresas con el ambiente que los rodea. Entonces, la planificación fue desarrollada para ayudar a resolver ese problema estratégico y se pone mucho énfasis en esa resolución. Se llegó a la conclusión que el problema estratégico se refería a las dificultades y a los desafíos fundamentales que la organización debía enfrentar para cumplir sus objetivos. Entonces, se requería un enfoque estratégico para su resolución. Entonces, la planificación estratégica trata el problema estratégico al abordar de manera proactiva y planificada los desafíos que la organización enfrenta. Y este proceso implica la identificación y análisis de los problemas estratégicos, la formulación de las estrategias para abordarlos, una asignación eficiente de recursos y la implementación de acciones con el fin de superar obstáculos y alcanzar los objetivos a largo plazo de la organización. Se consideraba que la planificación estratégica era una ayuda a la organización para que sea más ágil y adaptable en un entorno empresarial dinámico y competitivo. En lo que sigue vamos a desarrollar las etapas del modelo básico de planificación estratégica. Mintzberg, en el texto Sobre la estrategia, hace una descripción de este modelo cuyo enfoque de planificación se basa en realizar esta secuencia de etapas de manera rigurosa para crear estrategias. Luego va a criticar este modelo y las premisas de la planificación estratégica, basándose en un análisis de lo que él considera como falacias. ¿Sí? Ahora nos vamos a centrar en las etapas del modelo básico de planificación estratégica para entender un poco más de qué se trataba. Bueno, centrándonos en el modelo, vamos a encontrar
una serie de etapas secuenciales que se deben respetar rigurosamente. Etapa número 1 es la fijación de objetivos y metas. Esto hace referencia a los aspectos teleológicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se trata de la etapa en la cual se van a fijar los fines de la organización, que van a ser la misión, la visión, los objetivos y las metas. La misión da cuenta de la razón de la existencia de la organización. La visión da cuenta de lo aspiracional, de cómo se ve en el futuro, hacia dónde se dirige o en qué pretenden convertir la organización en el largo plazo. Luego están los objetivos, que son los estados futuros deseados, que no se van a cumplir dentro del proceso de planeación, que hay una manera, una estructura para escribir este tipo de objetivos que se escriben en infinitivo, ar, ir, dando cuenta del tiempo y lugar, incluyendo un porcentaje o cantidad. Esa es la estructura para describir un objetivo. Y luego están las metas, que son los estados futuros deseados, que son específicos y tienen una ubicación espacial y temporal. Se van a redactar en términos cuantitativos y puede haber varias metas dentro de un objetivo. Es decir, que se van a construir metas tomando un objetivo y poniéndolo en un horizonte temporal. La etapa número 2 trata de la verificación externa. En esta etapa se analiza el contexto, ¿sí? Otras organizaciones, ya sean cooperativas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones con o sin fines de lucro. Se analiza el contexto en su totalidad, la competencia, los clientes y otras variables que se analicen con diversas herramientas y que permiten proyectar hacia el futuro. La más conocida es la PESTEL, que analiza las tendencias que podrían afectar a la organización en términos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales. Y también se le agrega la parte demográfica y la de regulación estatal. Otra de las herramientas para analizar el contexto es el de 5 fuerzas de Porter. Con esta herramienta se hace un análisis de la competencia. Sirve para dar cuenta de que el sector en el que se está inserta la empresa, cómo se moviliza ese sector, cómo es dinámico, si es dinámico o estable, cómo es el accionar tanto de las organizaciones, de los competidores actuales, de los competidores potenciales, de los proveedores, de los clientes y de los productos sustitutos. Cada uno propone una fuerza que va a dinamizar el sector. En ese análisis, ¿sí?, de las 5 fuerzas nos dice que el sector industrial va a estar en movimiento de acuerdo a la rivalidad de los competidores, pero hay que analizar cómo va a ser la intensidad de esa rivalidad. Si hay una rivalidad en un sector que es dinámico, si hay una rivalidad en un sector que es estable o no. Entonces, cada uno de los participantes tiene una fuerza, tiene un poder que puede dinamizar el sector. Entonces, se van a usar acá las oportunidades y las amenazas para verificar externamente. Otras herramientas pueden ser el monitoreo de señales débiles. Es un sistema de monitoreo para saber qué sucede en el contexto, qué ocurre en él. Otra herramienta es el método Delphi, que va a consistir en convocar a distintos especialistas para poner en común desde distintas perspectivas sobre un tema en particular. A partir de las distintas perspectivas, formular pronósticos hasta llegar a un consenso. Otra herramienta técnica podría ser la formulación de escenarios, donde se consideran las posibilidades de ocurrencia en lugar de predicciones.
Luego de ello, del uso de esas herramientas para verificar externamente, debemos verificar internamente. En esta etapa de verificación se va a analizar la parte interna de la organización y su estructura. Se va a analizar puertas adentro. Se tiene en mente el organigrama estructurado de la organización. Se va a tener que analizar funciones, identificar competencias y qué es lo que se debería hacer. Se deben identificar aquí las fortalezas y las debilidades. Tanto en la etapa de verificación externa como la de verificación interna, en su conjunto sería lo que se considera el análisis FODA. Etapa número 4. La etapa de formulación y evaluación de estrategias. Aquí se van a crear estrategias a partir del uso de herramientas como la matriz BSG, la matriz McKinsey, la matriz de Ansoff, que van a evaluar las estrategias a partir del cálculo del valor actual neto, por ejemplo el VAN o el TIR, que es la tasa interna de retorno. ¿Sí? Para cada proyecto nosotros debemos saber cuánto valor nos va a generar. Entonces, esto va a establecer un criterio de selección. Una vez establecidas las estrategias, se van a medir por el VAN y por el TIR para ver cuál va a reportar mayor beneficio y en cuánto tiempo se va a recuperar la inversión. Entonces, se puede seleccionar varias estrategias y combinarlas. Etapa número 5. La etapa de puesta en operación de la estrategia. Aquí se debe escribir la jerarquía de las estrategias que va a generar un plan maestro. Se deben ver los planes y los presupuestos en sus distintos tipos de acuerdo a qué parte de la empresa los va a emplear, ya sea el presupuesto operativo, plan estratégico. Y se debe hacer una descripción detallada de esa puesta en marcha. Es decir, que se va a tener que establecer un Gantt, un diagrama de Gantt para establecer los plazos de operación. Etapa número 6. Fijar plazos para todo el proceso. En esta etapa se emplean herramientas como el Gantt para fijar las actividades y plazos temporales que llevan a cabo esas actividades. Se va a establecer el orden de acción a lo largo de todo el horizonte de planeamiento. El orden no va a poder alterarse. Entonces, como conclusión podemos decir que este modelo de 6 etapas debe ser respetado a rajatabla y en orden. Y no va a poder alterarse, ¿sí? Según las premisas. Esta secuencia de pasos da como resultado la creación y puesta en práctica de la estrategia. Así que es muy importante respetarlo. Si bien la planificación estratégica se presenta como una nueva versión de modelo de planificación superadora de la variante normativa, podríamos analizarlo al presentar las premisas que tienen algo de similitud. Es decir, que la planificación estratégica tradicional conserva algunos rasgos de planificación normativa. Si consideramos las premisas de la planificación estratégica, vamos a considerarlas como los pilares de la planificación estratégica que establecen una caracterización de cómo funciona el modelo básico de planificación estratégica. Es una descripción de cómo debería funcionar teóricamente. Entonces, estas premisas lo que van a plantear es, en primera instancia, que la actividad se centre en formular estrategias en un proceso controlado, consciente y formalizado, en la cual las actividades van a estar delimitadas mediante la aplicación de herramientas. También plantea que se debe dar este proceso teniendo en cuenta una distribución de funciones determinadas. Entonces tenemos, por un lado, a los directores que se van a encargar de la formulación del proceso, es decir, del diseño de las estrategias,
Y tenemos por el otro lado a los planificadores, que se van a encargar de responsabilizar por la ejecución y la puesta en práctica de cada una de estas estrategias. Y en última instancia tenemos la premisa que establece que las estrategias deben ser explícitas y ajustadas de acuerdo a los objetivos propuestos, a los programas y a los presupuestos. Si nosotros analizamos un poquito nada más estas premisas, vamos a encontrar que hay unas similitudes con la planificación normativa. Vemos que el proceso de planificación va a estar centrado en la lógica del diseño y de la formalización. Es decir, que se van a diseñar las estrategias en un proceso formalizado. Se le da relevancia al papel de los expertos, lo que en la planificación estratégica se va a observar en el rol que se le otorga al planificador. Luego también se puede observar que en la planificación estratégica se utilizan los pronósticos, muy parecido a lo que se hace en la planificación normativa. En ese sentido podría pensarse que en ambos se hace un análisis de la situación y a partir de ello se formulan los objetivos y las metas, los cursos de acción para alcanzar esos objetivos y se evalúa comparativamente las consecuencias. Pero no hay una retroalimentación como uno podría encontrar en la planificación estratégica. La planificación estratégica lo que te provee es eso, la retroalimentación. Sin embargo, si analizamos lo que corresponde al proceso, vemos que el proceso de las 6 etapas del modelo básico de planificación estratégica presenta un esquema riguroso, formalizado y articulado de planificación, ¿sí?, que se obtiene, en la planificación normativa podría uno pensarlo que se obtiene como el resultado de un conjunto de planes que se van a confeccionar para un plan libro. En cambio, en la planificación estratégica se van a agrupar en un plan maestro, que van a dar lugar a la realización de la estrategia que se diseñó desde el ápice estratégico. Seguidamente de estas premisas vamos a detallar lo que corresponde al modelo básico de planificación estratégica. A partir de la puesta en práctica de la planificación estratégica se comienzan a encontrar con diversos obstáculos en las cuales la planificación estratégica, que se la empleaba para resolver los síntomas que se presentaban del problema estratégico, se encontró con que el problema estratégico había evolucionado en términos de complejidad, con lo cual la planificación estratégica se comenzaba a atrasar para resolver los problemas. Entonces, la experiencia que se encontró dentro de las empresas era que la planificación estratégica era difícil de llevar a la práctica, pero no solo por el hecho de que planteaba procedimientos que eran difíciles para aplicar, sino que su rigurosidad también generaba resistencias dentro de la organización como si fuera un cuerpo extraño. Entonces la solución que se encontró fue incorporar a la dirección para la implementación de la planificación estratégica. Esta solución había sido efectiva de manera temporal, ya que los ejecutivos, al estar entusiasmados, orientaban a las firmas hacia el camino de la planificación estratégica y tenían cierto compromiso que luego se comenzaba a desvanecer. Entonces a la planificación estratégica se la comienza a percibir como poco provechosa, pero tampoco se la empieza a rediseñar. Entonces aquí se comienzan a mostrar fallas que los autores mencionan en sus críticas, tanto por el lado de la práctica como por el lado de la teoría, de su ADN, de las bases sobre las que se sienta el enfoque. Y eso es lo que vamos a desarrollar de manera siguiente.
Entonces, a lo que corresponde a la práctica, vamos a ver que hubo una experiencia organizacional que resultó abundante en el universo empresarial, como que se aplicaba en organismos públicos como en organizaciones de la sociedad civil y también en el sector privado. Entonces, podemos ver que la planificación estratégica ha dado un punto, se convierte en el mainstream de la planificación. Entonces, vemos que era muy analizada el enfoque, era muy utilizado, pero no siempre se establecían resultados positivos que cumplirán las expectativas generadas por este enfoque en sí mismo. Entonces, a partir de ello, se comienzan a ver que los resultados esperados no son iguales a los resultados obtenidos y se empieza a analizar el por qué sucede esto. Bueno, a partir de esos análisis nosotros nos encontramos con dos autores muy conocidos, Henry Mintzberg y Ian Wilson, que se encargan de criticar el funcionamiento de la planificación estratégica. Encontramos críticas de autores conocidos como Ian Wilson y Henry Mintzberg, que ellos muestran una visión complementaria de las razones o causas del fracaso, que sucedieron de distintas maneras, y que plantean como un escenario metodológico en el que se desarrolló la planificación en esa época a nivel empresarial. La planificación en esa época era vista como un imperativo, como una disciplina para la creación de estrategia, algo de lo que predicaron muchos autores de la época y que lo veían como el one best way. El modelo era fomentado como prescriptivo en su ejecución, que debía ser altamente formal, casi en el límite de lo mecánicamente programado, bajo una compleja secuencia de etapas. Había un marcado énfasis puesto en la descomposición y la formalización de las actividades, en su mayoría relacionada con las operaciones. Fijar los plazos, programar, presupuestar. Y por el contrario, no se decía nada respecto a la verdadera creación de estrategias. Ahora bien, vamos a abordar a los autores por separado, a pesar de esa visión complementaria que podemos obtener de la unión de estos pensamientos. Por un lado, tenemos a Ian Wilson. Ian Wilson aborda una crítica de la planificación estratégica que se aplicó en las empresas a partir de los años 60, ¿sí? Se considera que critica al rol de los planificadores y la manera de proceder en la aplicación metodológica, ya que la escuela de la planificación los consideraba a los planificadores como principales actores del proceso. Ian Wilson va a analizar esto, va a abordar el tema mencionando algunos de los problemas que debilitaron al proceso. Va a mencionar 7 problemas que él supone que debilitaron al proceso de planificación estratégica. Estos problemas a su vez se encuentran dentro de lo que Mintzberg considera como las 3 falacias o argumentos que parecen válidos pero que en realidad no lo son y que a su vez se combinan en una gran falacia. Muy bien. Ian Wilson comienza con la idea de que los planificadores se hicieron cargo del proceso, en el sentido de dejar fuera la importancia o necesariedad de la participación de los ejecutivos. El proceso de planificación estuvo monopolizado por el staff de apoyo, que tomó el protagonismo del proceso de la formulación de la estrategia y desplazó a aquellos ejecutivos cuyo rol esencial era la creación de estrategias. Esto se produjo así porque había una cierta indiferencia de los ejecutivos a esa tarea que tenían que realizar. En ese sentido, les quedaba cómodo que lo hiciera otro. Aquí se observa la presencia de lo que Mintzberg menciona como la falacia de la separación o el desapego.
Al llevarse a cabo esa separación en la práctica de la planificación que Mintzberg menciona, y al hacerse cargo del proceso, los planificadores se vieron superados por la complejidad del sistema que se había creado y en el que se había igualado la planificación a lo que se conlleva la creación de estrategia, que es el pensamiento estratégico, cuando en realidad no lo es. En ese sentido, al igualar esta idea de planificación como pensamiento estratégico para crear estrategias, no se creaba ninguna estrategia, porque no se consideraba al ejecutivo como prioritario para crear estrategias que luego ejecutaban los planificadores. En ese sentido, no había una integración a la vista de la teoría y la práctica, de la formulación y la ejecución, de los que piensan de los que hacen y los estrategas de los objetos de sus estrategias. Entonces, Wilson dice que al no haber una integración entre los ejecutivos y los planificadores, las estrategias producidas no impulsaban a la acción. En ese sentido, se observa un uso inapropiado de la herramienta de planificación, ya que se centraron en resolver los procesos de las adquisiciones y fusiones que no tenían nada que ver con la formulación de estrategias. Ello podía observarse, dice Wilson, en que no había una búsqueda exhaustiva de creación, selección y aplicación de estrategias con análisis de alternativas, sino que se aplicaban apresuradamente estrategias que cumplían con la condición mínima de satisfacción y más por descarte que por elección. Además de que se implantó la metodología sin tener en cuenta las especificidades de cada organización en cuanto a requerimientos y cultura organizacional, cuestión fundamental que debería tenerse en cuenta, pero en estos casos no se tuvo en cuenta. Se centró en la perspectiva externa, sin tener en cuenta el ambiente interno, que resultó crítico en la aplicación, y en ese sentido se observa como una especie de implementación de receta universal para todas las empresas o compañías, en la cual se establece un proceso secuencial por etapas ordenadas, respetadas estrictamente a través de un procedimiento administrativo. Esta cuestión es justamente lo que propone la falacia de la formalización, que tanto critica Mintzberg. Por último, y Wilson afirma que los planes basados en la previsión única que se realizaban carecían de sentido ante la incertidumbre que se experimentaba. Esto sucedía porque, como las premisas consideraban un solo futuro que se podía predecir, generalmente este futuro era una extrapolación de tendencias pasadas. Había una tendencia a favor del uso de pronósticos para prever el futuro y actuar en base a eso. Entonces se dejaron de lado otras herramientas fuera de los pronósticos, como por ejemplo la formulación de escenarios. Para desarrollar la planificación estratégica se requería el seguimiento de los pronósticos y la estabilidad durante la creación de estrategia. En ese sentido, se podía considerar que los planificadores estaban seguros de que podían predecir el futuro, haciendo uso de los pronósticos para pronosticar el rumbo que seguiría su entorno, suponiendo que las variables que afectarían a las compañías se mantendrían estables a través del tiempo, lo que no se daba lugar a la existencia de incertidumbre, tampoco se la consideraba. En ese sentido, se debía ser capaz de predecir, ya que era una condición fundamental para planificar estratégicamente y dar inicio al desarrollo de un plan y ejecutarlo. Este argumento está asociado a la predeterminación o predicción, que es la falacia de la predicción que menciona Mintzberg y que tanto critica. La planificación estratégica se aplicaba en las empresas para resolver un problema que se suponía que venían a solucionar, que era el problema estratégico, y se llevaba a la aseveración no probada empíricamente de que la planificación estratégica consistía en la creación de estrategias. En este caso, Mintzberg, por su lado, se va a encargar de refutar esta concepción diciendo que la planificación estratégica nunca ha sido creación de estrategia,
sino más bien la planificación estratégica sirve para programar las estrategias ya creadas por otros medios, en cualquier momento y en cualquier lugar de la organización con capacidad de adaptación. Es decir, que la planificación estratégica ordena a las estrategias. En ese sentido, considera que la planificación estratégica ha sido mal denominada y debería llamarse programación estratégica. En ese sentido, podríamos decir que Mintzberg se encarga de criticar el enfoque, el ADN de la metodología de la planificación estratégica, porque considera que tiene fallas en su concepción que deberían ser revisadas. En ese sentido, Mintzberg va a abordar el tema con evidencia en contra del proceso, en el cual se va a encontrar una coincidencia con Ian Wilson, en el cual va a refutar que la planificación estratégica no sirve, pero se encuentra en que el sistema estuvo mal encaminado ya desde su ejecución o desde su metodología. Entonces acá se puede encontrar que cada autor va a apuntar a un aspecto diferente de lo mismo. Entonces, si hablamos ahora de las falacias se van a agrupar en lo que se considera una gran falacia. La gran falacia asume que, en textuales palabras, ya que el análisis abarca la síntesis, la planificación estratégica es creación de estrategia. Lo que Mintzberg dice que no es así. Dice, el análisis no es la síntesis. Entonces, la planificación estratégica nunca ha sido creación de estrategia. El análisis es una cosa y la síntesis es otra y no pueden sustituirse. Finaliza con que la planificación estratégica no debe avanzar sin la existencia misma de las estrategias, pero no puede crearlas, sino más bien puede programar las estrategias que se desarrollaron por otros medios. Así caen en cuenta que fue mal denominada y que no debió llamarse planificación estratégica, sino programación estratégica. En ese sentido, el término planificación estratégica ha demostrado ser lo opuesto a lo que se pensaba que era crear estrategias. Esta gran falacia incluía 3 falacias, ¿sí? La falacia de la predicción, la falacia de la separación y la falacia de la formalización. La falacia de la predicción dice que los planificadores asumen que pueden predecir el futuro. La planificación estratégica requiere que el contexto esté inmóvil mientras se despliega el proceso. Mintzberg dice que esto es absolutamente falaz por 2 cuestiones: por los pronósticos y por la incertidumbre. Primero, porque el uso de los pronósticos como herramienta única para predecir el futuro no da lugar a la posibilidad de usar otras herramientas asociadas al abanico de posibilidades como la formulación de escenarios. Y segundo, porque hay una naturaleza incierta al futuro que demuestra que no se puede predecir lo que va a ocurrir. Se puede estimar como una probabilidad de ocurrencia, pero es muy reducida. En ese sentido, los pronósticos van a servir para extrapolar algunos comportamientos e identificar algunas tendencias, pero no puede identificar y anticipar con antelación rupturas, discontinuidades en lo político, en lo medioambiental, en la salud, en lo social y en lo económico. Entonces, Mintzberg dice que la previsión de las discontinuidades es prácticamente imposible. No se va a poder predecir el futuro, sino que se van a poder tomar medidas para aprender de los errores y evitar ciertas cuestiones que pueden dañar a la organización. En ese sentido, Mintzberg va a decir que no se puede crear estrategias en base a un programa inmaculado en un determinado lugar de la organización y en un tiempo determinado, sino que puede producirse en cualquier momento y lugar de la organización. La falacia de la separación. En esta falacia se sostiene que es posible realizar la separación de lo operativo y de lo estratégico, es decir, que se puede separar el pensamiento de la acción, la estrategia de las operaciones, la formulación de la aplicación y la teoría de la práctica. Mintzberg
dice que esta falacia es engañosa, ¿sí? Porque se considera que el sistema administrativo estaba tan perfectamente creado que se podía realizar una separación entre los que diseñaban los planes y aquellos que lo ejecutaban. En ese sentido, les permitía a los ejecutivos seleccionar alternativas o estrategias sin estar involucrados en el proceso, pero con el manejo de la información, utilizando datos fuertes, apropiados para no tener que salir de sus oficinas. Pero a pesar de esto, que esto suena ideal, teóricamente es engañoso, porque, según Mintzberg, la separación es contraproducente, ya que los ejecutivos se alejan y los planificadores no pueden por sí solos generar ninguna estrategia. Entonces, tanto el diseño como la ejecución de la estrategia deberían estar integradas porque están interrelacionadas, vinculándose una con otra. Se vincula la formulación con la aplicación y los ejecutivos deberían estar involucrados en el proceso de principio a fin, sumergiéndose en los detalles y no desconectados haciendo solo lo que le dicen los planificadores. En ese sentido, el que formula debe aplicar y el que aplica debe formular, donde tanto los planificadores como los ejecutivos se encarguen de la creación de estrategia interactivamente. La falacia de la formalización. En esta falacia se sostiene que se puede formalizar en su totalidad el plan, es decir, que los planificadores consideran que se puede, a través de procedimientos inflexibles, desarrollar un plan a través de pasos secuenciales y aplicarlos para crear estrategias. Entonces, Mintzberg va en contra de esta concepción porque afirma que los sistemas formalizados pueden procesar mucha información, pero no están capacitados para crear procedimientos que sintetizan esa información para utilizarla correctamente y crear estrategias. Entonces considera que la formalización inflexible no crea estrategias. Lo que crea estrategias es la intuición, la creatividad y la síntesis. A su vez, comprender lo humano y lo social sin seguir ningún programa establecido, que sería la capacidad que debería desarrollar un ejecutivo involucrándose en el proceso de planificación. Para Mintzberg, el fracaso de la planificación estratégica es el fracaso de la formalización, el fracaso de la predicción y el fracaso del desapego. A pesar de ello, dice que no es necesario sacar de raíz a la planificación estratégica y a los planificadores del sistema administrativo, sino que el papel de los planificadores es importante en lo que corresponde a la formación de estrategias, aunque no las fabriquen ellos. Pueden actuar como analistas, pueden someter a escrutinio estrategias para evaluar la viabilidad o pueden actuar como apoyo para alentar cualquier forma de conducta estratégica. Algunas veces los planificadores también pueden establecer planificación creativa y pueden ser estrategas, pero eso ya tiene que ver más con la intuición. Nosotros analizamos las críticas y lo que corresponde a la planificación estratégica. Y además encontramos ciertas ventajas y desventajas en el uso de la planificación estratégica, tanto como los vicios y las virtudes que podemos hallar en su concepción. Así que en lo que sigue vamos a tratar esas cuestiones. Al analizar las ventajas y desventajas de la planificación estratégica vamos a encontrar, por el lado de las ventajas, que la planificación estratégica tradicional fomenta un enfoque a largo plazo para establecer objetivos y desarrollar estrategias para alcanzarlos. Proporciona una estructura y un marco organizativo para que la alta dirección y otros miembros de la organización trabajen hacia objetivos comunes. Se analiza el entorno y los recursos de la organización para la toma de decisiones y se facilita la comunicación de los objetivos a todos los niveles de la organización. Por el lado de las desventajas vamos a encontrar la existencia de rigidez de la planificación, que puede llevar a la falta de adaptabilidad ante cambios rápidos en el entorno empresarial, además de la exclusión de algunos miembros de la organización que no participen en el proceso de planificación, limitando así la creatividad y la contribución colectiva.
además de basarse en predicciones que pueden muchas veces resultar inexactas, y se puede también, al establecer una separación entre la formulación y la implementación, se puede dar lugar a estrategias poco realistas. En ese sentido, se pone muy poco énfasis en el aprendizaje continuo y la adaptabilidad de la organización a medida que se evoluciona dentro del ambiente. Si consideramos ahora las virtudes y los vicios, vamos a encontrar en lo que corresponde a las virtudes la visión a largo plazo, que tiene relación con que la planificación estratégica fomenta una visión a largo plazo, permitiendo a las organizaciones establecer metas y objetivos a largo plazo que orientan su dirección futura. Vamos a encontrar un enfoque estructurado, ya que proporciona un enfoque estructurado para la toma de decisiones, ayudando a las organizaciones a identificar y evaluar opciones estratégicas de manera más efectiva. Vamos a ver una alineación de recursos que va a facilitar la asignación eficiente de recursos, asegurando que los recursos financieros, humanos y tecnológicos se utilicen de manera coherente con los objetivos estratégicos. Vamos a encontrar coordinación y coherencia, que permite la coordinación y coherencia en todas las áreas de la organización, garantizando todos los esfuerzos que contribuyen a los objetivos estratégicos comunes. Vamos a encontrar comunicación y compromiso, en la cual la planificación estratégica puede mejorar la comunicación interna y externa, así como el compromiso de los empleados al proporcionar una comprensión clara de la dirección y los objetivos de la organización. Vamos a encontrar un aprendizaje organizativo, en la cual se puede aprender de las experiencias pasadas y adaptarse a los cambios y mejorar continuamente sus estrategias y procesos. Y se va a encontrar una toma de decisiones informada, que va a proporcionar una base informada para la toma de decisiones, ya que implica un análisis exhaustivo del entorno y de los recursos internos de la organización. En ese sentido, las virtudes van a resaltar la importancia y la utilidad de la planificación en la organización estratégica, destacando así su capacidad para proporcionar dirección, coherencia y eficiencia a largo plazo. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a analizar los vicios de la planificación estratégica, vamos a encontrar rigidez y formalismo, en la cual la planificación estratégica a menudo es criticada por su rigidez y formalismo. La elaboración de planes detallados puede llevar a una inflexibilidad para adaptarse a cambios imprevistos en el entorno empresarial. Vamos a ver una falta de conexión con la realidad operativa, en donde Mintzberg claramente argumenta que la planificación estratégica a veces está desconectada de la realidad operativa de la organización, donde los planes elaborados se hacen en salas de reuniones que pueden no reflejar la complejidad y la dinámica del día a día. Después podemos encontrar la dependencia de suposiciones lineales, donde la planificación estratégica a menudo se basa en suposiciones lineales sobre la relación causa-efecto, lo que puede llevar a decisiones simplificadas que no reflejan la complejidad real de los negocios. Encontramos un enfoque excesivo en el análisis y en la formulación. La crítica sostiene que la planificación estratégica tiende a enfocarse demasiado en el análisis y en la formulación de estrategias, relegando la implementación a un segundo plano. Esto puede dar lugar a planes que se quedan en el papel, sin ninguna ejecución efectiva. Y también vamos a encontrar la falta de adaptabilidad, donde la rigidez de los planes estratégicos puede dificultar la adaptabilidad de la organización a cambios rápidos en el entorno empresarial, lo que limita la capacidad para responder de manera ágil a situaciones imprevistas. Es importante tener en cuenta que estas críticas no invalidan por completo la planificación estratégica, pero subrayan la necesidad de abordar estas limitaciones y considerar enfoques más flexibles y adaptativos. A lo largo del video hemos considerado la definición de la planificación, su origen, el pensamiento de la escuela de planificación, que incorpora las bases sobre las que se asienta el proceso de planificación, el modelo básico de planificación estratégica,
hemos visto las críticas de varios autores respecto al enfoque de planificación estratégica y tanto las ventajas, desventajas, como los vicios y las virtudes que se consideran dentro de este enfoque.